Una de las consultas más frecuentes que recibimos en Médico de Familia son todos los que son problemas digestivos. Y uno de ellos es lo que es el reflujo. Dijimos, vamos a invitar a alguien que sepa del tema. Dijimos, vamos a invitar a Juan Pablo Stefanolo, que ahí ven atrás su currículum. Él es médico gastroenterólogo de la Fundación Favaloro, es especialista en neurogastroenterología. Y su Instagram, todas las preguntas que vos quieras, las haces @Juan Pablo Stefanolo, ahí la vas a encontrar. Juan, vamos a empezar por qué es el reflujo ácido y qué es la enfermedad gastroesofágica. Bueno, Jorge, la verdad, muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Es importante, antes de meternos de lleno en la definición, quiero comentar lo que pasa habitualmente cuando hacemos y lo que hacemos habitualmente cuando comemos, ¿no? Que es que toda vez que ingerimos alimentos sólidos o líquidos, eso se supone que va a tener un solo sentido y único, que es hacia abajo, que es lo que normalmente esperamos que suceda. Pero en ocasiones puede pasar lo contrario, puede pasar que ese contenido ascienda desde el estómago hacia el esófago o incluso llegar más arriba, y en estos órganos que no están preparados para recibir ese contenido en ese sentido, puede producir síntomas. Es importante aclarar que todos seguramente a lo largo de la vida sufrimos aunque sea un episodio de reflujo ácido, y eso no significa nada mientras no ocasione molestias importantes y no se dé en forma crónica. Vos sabés que a mí tengo recuerdo de haberme pasado que comí mucho, me fui a dormir y a las 2 de la mañana me levanté con un ácido que te despertás de golpe porque te parece que te sube un ácido enorme. Eso es lo que pasa habitualmente cuando hacemos eso, y seguramente más de uno hizo alguna vez eso. Y eso si justamente se produce en forma esporádica y hay una causa o algo justificable, muchas veces no amerita hacer más. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esto se transforma en forma crónica y esa exposición, esos episodios de reflujo se dan en forma crónica? Ahí sí, cuando empieza a afectar la calidad de vida de los pacientes y producen síntomas de forma continua, estamos hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o ERGE, como es conocido en la práctica clínica. Esta es la enfermedad que vos marcás, reflujo gastroesofágico, es lo que vos estás marcando ahora. Exacto. ¿Es muy frecuente? Es frecuente, se sabe por estudios, por ejemplo, que en Estados Unidos afecta alrededor del 20% de la población, y hay datos provenientes de nuestro país. En el año 2005 se publicó un estudio en el que se observó que un 23% de la población argentina padece esta enfermedad. O sea, casi un cuarto de la población, y esto creo que pone en evidencia que es muy frecuente. Vos estás en casa y si tenés esto, ¿dónde lo consultás, Vero, a Juan Pablo? Médico de Familia @canal9.com.ar, ahí pueden enviar sus consultas. Y yo quiero que prestes atención ahora. Juan Pablo va a dar los síntomas y lo vas a ver. Si vos tenés estos síntomas, quiero que estés atenta o atento y consulten los síntomas que tiene esto. ¿Qué es lo que sentís? Bien, ya adelantamos algo al principio, ¿no?, en la presentación, pero si bien hay varios síntomas, creo que los más importantes son el de regurgitación, que justamente es cuando ese contenido que refluyó desde el estómago hacia arriba generó esa molestia y sensación de que ese alimento sube o ese líquido sube, y generalmente uno percibe, acompañado de eso, el gusto agrio o ácido a veces. Por otro lado, es terrible. Ese sí es uno de los más molestos. Pero el más típico y el que suele ocasionar más molestia generalmente es el otro que vemos, que es ese ardor que se siente detrás del pecho, que es lo que conocemos en la práctica clínica como pirosis. Esa sensación de fuego cuando ese contenido está justamente en el esófago y se da en esta zona del pecho por detrás del esternón. También puede aparecer y puede suceder que ese reflujo se manifieste no como fuego, sino como dolor en la zona del pecho, y eso se denomina dolor de pecho no cardiogénico. Y acá es importante justamente aclarar eso, que toda vez que alguien experimente un dolor de pecho, primero debe hacer una consulta con el cardiólogo descartando ese origen para justamente poder definirlo como dolor de pecho no cardiogénico y que está originado por el reflujo. También es frecuente, menos frecuente, que la enfermedad por reflujo pueda producir dolor de garganta, por ejemplo, porque como expliqué previamente, el contenido puede ascender más allá del esófago y llegar mucho más alto a la zona de la garganta. Algunos pacientes suelen presentarse con esa molestia y a veces puede haber la sensación como de un globo a la hora de tragar y dificultad para tragar. Y por último, y no menos importante también, en menor frecuencia por suerte, puede haber síntomas tipo asma, porque ese contenido a veces puede filtrarse hacia vías respiratorias cuando asciende hasta arriba, y eso provocar irritación de las vías aéreas, contracción, la aparición de esas sibilancias, que son como esos silbidos típicos del ataque de asma, y también tos crónica. Me encanta cómo lo estás explicando, fantástico. Pues te puedo dar de afonía, es como... Es otro de los síntomas del denominado, en la enfermedad por reflujo ERGE supraesofágico, que justamente ese contenido arriba puede lastimar en forma continua las cuerdas vocales y también producir difonía o afonía. ¿Y tos?
Tos también son otro de los síntomas asociados, pero para poder llegar al diagnóstico de a la asociación de que el reflujo es el causal, es fundamental, obviamente, un buen interrogatorio y la prueba el requerimiento de pruebas especiales, complementarias. Mira, te invito a que me nos mostres un 3D, vení conmigo. Como no, un placer. Te voy a mostrar, para que vos estás en casa, entiendas por qué se produce esto, qué está pasando con esto. Acá está, acá lo tenés, mirá. Justamente, bueno, magnífica la producción, ¿no? Que nos permite el apoyo visual un poquito para ver esto. Podemos avanzar, Clary, despacito. Es el esquema de lo que comenté previamente. Básicamente eso simbolizaría el bolo, que es la ingestión del alimento, que tiene la idea de avanzar siempre hacia abajo. Como les mencioné, ahí está atravesando el esófago el bolo y está entrando a nivel del estómago, que lo ven más por debajo. Y acá toma protagonismo esa estructura que se ve en el medio. Paralo ahí, Clary. Que es el esfínter esofágico inferior, que es fundamental porque cuando uno habla de causas probables, si bien hay muchas, una de las causas, y todas en realidad, atentan contra esa estructura, que es ese esfínter esofágico inferior. Esto que está acá, esto que se cierra acá. Eso que se ve ahí exactamente. Eso es un anillo de músculo que justamente tiene función de válvula, que lo que hace es permitir que el contenido avance en forma anterógrada y no refluya. Pero permite que sí se elimine gas en forma de luz. Juan, va para allá, pero no tiene que volver. No debería volver, exactamente. Avanza, Clary. Entonces, una vez vemos que ingresa a nivel del estómago en un mecanismo de digestión normal, pero ¿qué pasa en ocasiones? Esto se puede abrir y sucede esto. El contenido asciende y cuando está presente en el esófago puede ocasionar esos síntomas. Paralo ahí. Acá está el esófago, acá estaba el músculo, no funciona bien y esto sube. Exactamente. Ahí se puede ver que subió un poquito, pero muchas veces esos episodios pueden ser mucho más altos y también originar toda la sintomatología en la parte más alta. Yo he visto muchas personas con tos y cuando te mando los gastroenterólogos se le va la tos. Muchas personas, hasta con palpitaciones he visto con este tema. Avanza, Clary. Vamos a verlo más adelante. Mira, a ver si avanza. Ahí está, ahí vuelve a bajar. Sigue la gráfica. Sí, muy lindo, ¿eh? Así es. Ahí estamos, ahí lo vas viendo cómo está. Ahí está. Perfecto este gráfico para poder hablar de la estructura y también del otro gran problema que es la famosa hernia de hiato, ¿no? Ahí podemos ver en el gráfico cómo arriba vemos la porción torácica del esófago, ¿sí? Vemos que hay una estructura que atraviesa transversalmente, que es el diafragma, es un músculo que tiene un orificio que justamente hace que el esófago atraviese y pase a formar parte de la cavidad intraabdominal en continuidad con el estómago. El esfínter está ubicado justo a esa altura en donde el esófago atraviesa el diafragma, la crura diafragmática. Acá un televidente me pidió que tenga un puntero, pero me da no sé que tener un puntero, ¿viste? Acá, fíjate, este es el esfínter que ahí estaría dentro el esfínter potenciado por el efecto del diafragma en forma externa. Este es el estómago. Exacto. Y ahí está subiendo. Ese es el esófago. Avanza, Clary. Y creo que más adelante va a aparecer... Avanza, Clary, ahí avanzamos. Perfecto, ahí vemos cómo está funcionando esa válvula que les comentaba. Sí, fantástico, muy buen 3D. Buen apoyo gráfico. Sí. Ahí más adelante vemos esto que puede pasar a veces. En ocasiones sucede esto, el estómago es traccionado hacia el tórax y vemos que una porción se hernia a través de ese músculo diafragma y se forma como ese saco bolsa, que eso hace por un lado de que se llene de contenido y sea más fácil que refluya, y por otro lado se pierde la integridad anatómica y ese refuerzo externo del diafragma sobre el esfínter muscular. Entonces eso hace que ese esfínter sea más débil, lo que va a favorecer obviamente que el líquido refluya. Bueno, avanza, Clary, no sé si terminó ahí. ¿Y esto puede pasar en cualquier momento? Perdón. Es bastante frecuente que pase y con la edad se va viendo que en tener una hernia de hiato es más frecuente. Lo que no significa que encontrar una hernia de hiato en algún estudio sin sintomatología sea digno de intervenir. No. Eso es un dato importante. Qué frecuente que es esto, qué frecuente. Cualquiera que está en casa seguramente piensa, che, yo tengo este ardor, esta molestia, desayuno y me pasa esto, tengo todo el día. Esto es así. Es así, excelente los testimonios, ¿no? Es como estar en el consultorio, es lo que escuchamos en forma continua y frecuente. ¿Causas? Causas, bueno, básicamente son, si bien hay varias, se mencionan algunas como testimonio, son todas las que atenten a la indemnidad de ese esfínter, como mostramos previamente, y todas, digamos, hay algunas que van a actuar a nivel anatómico como una hernia de hiato, rompiendo esa unión, pero hay otras que aumentan la posibilidad de que la presión de ese esfínter baje. La obesidad es uno. Por excelencia, la obesidad no solo por el aumento de la presión intraabdominal, que ayuda a que empuje el contenido hacia arriba, sino que se sabe que el tejido adiposo, la grasa, produce hormona femenina, el estrógeno, que el estrógeno
hay evidencia que demuestra cómo puede disminuir la tonicidad de ese esfínter esofágico inferior. Otra es el tabaquismo, enemigo de la salud por donde se lo mire. El tabaquismo también reduce la presión de ese esfínter esofágico inferior, pero también lo que hace es enlentecer la digestión en sí. Entonces hace mucho más probable y posible que el alimento esté en el estómago más tiempo y eso hace que sea más sencillo de que ascienda. O sea, el tabaquismo por múltiples vías es un causal o podría empeorar los síntomas de reflujo. Y el embarazo también es una consulta frecuente. Cuando estuvimos hoy más temprano hablando, hubo un testimonio de reflujo en el embarazo. Mismo fundamento que la obesidad, el aumento de la presión intraabdominal y también la producción de hormonas por parte del propio embarazo. Como tal cosa, como picante y tengo esto. Tomo café y tengo esto. Yo sé que soy un cafetero enorme. ¿Eso es habitual? ¿Pasa eso? ¿Qué pregunta? Y también vimos mucho en los testimonios. ¿Sí? En realidad hay evidencia y se sabe que el alimento por sí solo no es suficiente para desencadenar o ser causa de enfermedad por reflujo, pero sí puede potenciar algo que existe. Obviamente que también la cantidad y la velocidad de la alimentación influye un montón en esto. O sea, la cantidad que comas y la rapidez que lo comas. Y además, ¿qué hago después de comer? Si inmediatamente me pego una siesta, como comentaste y mencionaste al principio, es mucho más probable que eso suceda. Sí se sabe que hay algunos alimentos, como por ejemplo el café, el chocolate o el vino, que también tienden a reducir la presión de ese esfínter esofágico inferior. Por eso podrían estar asociados o potenciar la aparición de un reflujo. Están todos demasiado preocupados, me imagino. Café, vino y ¿qué dijiste más? Café, vino, chocolate. Y la menta también, me olvidé. Y la menta también. Chocolate no puede ser. En esta época sobre todo, ¿no? Exactamente, que hace frío y te agarra. Mirá vos, o sea que hay alimentos que de por sí no te lo dan, pero te potencian esto. Exactamente. Si vos tenés esta situación, te lo va a potenciar. Sería recomendable evitarlos, aunque también es cierto que hay pacientes que tienen enfermedad por reflujo y estos alimentos no ocasionan nada. Entonces tampoco hay que prohibirlos de forma sistemática. Hay que escuchar al paciente, ver los desencadenantes. Si un paciente no detecta que hay algún alimento en particular que ocasione esto, ¿por qué prohibirlo de forma sistemática? ¿Se entiende? Por eso es muy importante el interrogatorio. Excelente lo que decís. Si tengo y no me la trato, ¿qué pasa? ¿Cómo se complica? Las complicaciones existen, son varias, ahí vemos en la placa también. La esofagitis es lo que más frecuentemente suele suceder. Esofagitis es cuando justamente esa piel que recubre al esófago, que nosotros llamamos epitelio, esa pielcita que recubre por dentro, obviamente es distinta a la piel del estómago, porque el estómago está preparado para soportar ácido, el esófago no. Cuando esa lesión es constante, quema justamente esa piel, ese epitelio, y hace que aparezcan como unas especies de lesiones o llagas, digamos, que esa es la esofagitis, que hay diferentes grados. Otra cosa temida es el esófago de Barrett, que justamente eso se debe a esa exposición constante y el esófago intentar defenderse de esa agresión, cambia esa piel a otro epitelio, a otra piel distinta para adaptarse, y eso se llama esófago de Barrett. Eso es importante porque hay evidencia y se sabe que el esófago de Barrett no tratado y no seguido puede terminar en complicaciones malignas. Por eso es importante también el detectar un esófago de Barrett y plantear un buen seguimiento. Las estenosis esofágicas, que para nosotros estenosis... ¿Qué es estenosis? Es una estrechez, es una disminución en ese calibre. El esófago es un tubo, es una manguera con mucho músculo y justamente lesión continua y cicatrización puede llevar a que esa luz, ese tamaño del esófago sea mucho menor y obviamente traer complicaciones como por ejemplo la dificultad para tragar. Mencionaste previamente esto arriba, esto de la afonía y demás, tiene que ver con el reflujo laringofaringio. Hay veces que ese contenido refluye, llega mucho más arriba y puede comprometer también cuerdas vocales o estructuras más altas. Y el asma también lo comenté previamente, ¿no? Como producto de estas microaspiraciones que pueden suceder. Antes de ir con el tratamiento, el diagnóstico, Vero, tenés consulta, ¿no? Sí, llegaron consultas. Natalia Romero dice, hola, soy cantante y mi otorrino detectó que la parte posterior de mis cuerdas vocales están como quemadas. Dice que tengo reflujo, le tengo miedo a la endoscopía, confieso. Excelente el programa. Qué hermosa pregunta y fue directamente... el tema de toda la afectación supraesofágica del reflujo es muy poco frecuente. Hay que interrogar un montón porque si uno va a ver en un examen de otorrino, por ejemplo, una garganta roja y el contexto de la paciente es cantante, la probabilidad de que tenga una cuerda vocal roja por uso de su voz es altísima. Entonces, si yo no pregunto y no veo si esa paciente tuvo síntomas típicos como pirosis, regurgitación o algún síntoma asociado que evidencie de que esa paciente tenga chance de tener reflujo,
O sea, vos tenés es poco probable que diagnóstico diferencial, si es porque canta o si es porque reflujo. Hay que preguntar un montón de cosas. Y para poder llegar al diagnóstico de esa enfermedad por reflujo supraesofágico, se puede probar si la probabilidad de tener reflujo es alta por presencia de estos síntomas, una prueba con medicamentos que hablaremos más adelante, y si no hay mejoría, entrar en un algoritmo de manejo distinto para objetivar si es verdaderamente reflujo que la paciente tiene reflujo, y eso puede estar ocasionando el problema arriba. Vero, otra más. Patricia dice, tengo reflujo ya que convivo con acalasia, estoy medicada y mis comidas son trituradas y licuadas, pero no logro dejar de tener reflujo. ¿Debería cambiar la medicación o seguro con las dos que estoy tomando? Primero, ¿qué es acalasia? ¿Qué es acalasia? Porque la gente no sé. Sí, eso pasa. En este contexto es distinto. La acalasia es un trastorno motor del esófago. O sea, el esófago, aparte de tener su función de conducir el elemento hacia abajo, obviamente tiene esa contractilidad que ayuda a eso, y el esfínter, como mostré, tiene que relajarse en forma sincrónica cuando el bolo alimentario pasa. La acalasia es una enfermedad en la cual ese esfínter no se relaja, entonces el contenido del esófago no termina de evacuar y queda todo... ¿Tiene tratamiento? Totalmente. Una de las presentaciones de la acalasia no tratada justamente es el tener regurgitación o pirosis. ¿Por qué? Porque ese alimento que queda contenido y no es vaciado por completo del esófago, al estar presente ahí genera los síntomas típicos de regurgitación y de pirosis. Entonces, si esta paciente tiene reflujo, pero es secundario a la acalasia, hay que tratar la acalasia primero. Vamos englobando la pregunta de recién. ¿Diagnóstico endoscopía? Para el diagnóstico es el simple interrogatorio complementado con el examen físico. La presencia de los síntomas típicos ya son suficientes para hacer diagnóstico. Obviamente, en ese diagnóstico y en ese examen físico, lo que uno va a hacer es evidenciar si no hay los llamados factores de alarma o pautas de alarma que uno suele ver, ¿no? Como dificultad para tragar, pérdida de peso, anemia en algún laboratorio, que eso sí va a ser que solicite algún estudio complementario en particular. Y último, estás hace 40 minutos que está volteada. Tratamiento. Múltiples tratamientos. Como todo tratamiento de medicina hay que empezar con algo que son las medidas no farmacológicas, que son importantísimas. Vimos que hay alimentos relacionados, restringir los que están justamente provocando eso. La cesación tabáquica es fundamental. Promover hábitos saludables y también el descenso de peso. Y obviamente dentro de los farmacológicos tenemos diferentes compuestos que podemos encontrar en farmacia, por ejemplo, como los antiácidos, que van a neutralizar por una cuestión de pH, como muchas veces lo solemos ver en forma de efervescente en la práctica. O también otros ya fármacos con más evidencia demostrada, que son los famosos inhibidores de la bomba de protones, que justamente tienden a bloquear la producción de ácido en el estómago. Juan Pablo, ahí le dejo @Juan Pablo Estefanolo, que es su Instagram, y todas las consultas acá a él o a Médico Familia. Espectacular, me encantó. Viste que no es tan difícil. Muchísimas gracias, gracias por ayudarme a superar el evento. Un placer, muchísimas gracias. El placer perfecto, fue mío. Gracias.